En mi vida, en 42 años, he escrito 3 libros. Este es el primero. La Biblia del Gurú, dosis diarias para ser campeón del mundo. A mí siempre me llamó la atención la figura de Eduardo Bombalet porque es el único periodista deportivo chileno, comunicador, contando cualquier área, que tiene seguidores, los bombadictos. Gente que lo va a ver todavía al cementerio, que cada aniversario de su muerte lo va a acompañar, cada 18 de septiembre, y habla de lo que él marcó en la vida de la gente. A mí siempre me llamó la atención que dijeran, yo estaba con depresión y escuchando a Bombalet salía adelante. Yo estaba en una crisis matrimonial y escuchaba a Bombalet y salía adelante. Yo estaba triste, escuchaba a Bombalet y salía adelante. Entonces dije, bueno, ya que Eduardo no está entre nosotros y esa gente se quedó sin ese mensaje, ¿qué hacemos? Hagamos un libro. Hagamos un libro con sus frases que emitió en televisión, en radio, en entrevista, en revista, etc. Y salió este libro que está agotado, por cierto, porque muchos preguntan, se agotó. Fue una edición nomás, eso fue el 2016 y se agotó. Este que les mostré recién es el libro que me queda, mi recuerdo, para regalárselo en algún momento a mi hijo. Y no hay más, no hay más. ¿Y por qué hacer un libro de él? Por esto mismo que decía, marcó a mucha gente, a mucha. Yo nunca entendí, por ejemplo, jugaba Chile por clasificatorias camino a Francia 98 y había gente que en vez de ver el partido de Chile, iba a hacer la cola a Manquehue Sur y la cola llegaba hasta Colón para entrar a la red, que en ese tiempo estaba ahí, para meterse al estudio y ver en vivo el análisis de Eduardo Bombalet del partido. O sea, era más importante escuchar a Bombalet que ver al equipo que dirigía Nelson Acosta. Una locura. Alguien dirá, bueno, eso no son futboleros. Sí, no, queda a criterio cada uno. Pero habla de gente apasionada. Yo en este libro, en la introducción, hablo de los comunicadores más importantes en la historia de Chile. Y para mí, Bombalet es uno de los 5 más importantes de la historia de Chile, contando todo. De política, comunicadores, de economía, de lo que sea. Está entre los 5. Y si lo centráramos solo en deportivo, hay 3 personas que, al menos a mí, me marcaron y creo que marcaron también a mucha gente. Uno es Sergio Livingstone, que una vez retirado del fútbol en 1959, él entra a Televisión Nacional 10 años después y estuvo toda su vida hasta su fallecimiento en 2011. Un tipo que, al menos a mí, siendo hincha y luego profesional, me enseñó ser prolijo. Él llevaba las estadísticas de todos los partidos. Hay cuadernos, bueno, su familia en algún momento los mostró, hay cientos de cuadernos. Cada transmisión de Televisión Nacional, él anotaba las formaciones, los cambios, los minutos de las tarjetas, el árbitro, la asistencia, el estadio, todo, partido por partido, partido por partido. Y para quien se dedica a los números, eso es una joya, porque refleja a alguien que podría perfectamente no estar ni ahí. Uno ve hoy día a los exfutbolistas que están en los medios de comunicación y ellos solo sienten que tienen que ir a hablar de lo que son buenos, se paran y se van. Lo que hacía Sergio Livingstone es un valor agregado que no tiene nadie o que no ha tenido nadie, capaz que alguien en el futuro lo haga, y eso a mí me motivó porque hoy yo me dedico a los números, a la historia, y él es un ejemplo, sin duda. Otro ejemplo, Julio Martínez. ¿Qué me enseñó o qué le enseñó a la gente? Que un periodista deportivo o un periodista no solo tiene que saber de lo que le gusta, de lo que maneja. Los bloques deportivos del domingo de Tele 13 eran ver los goles del torneo nacional, cuando los podíamos ver todos los chilenos, en todos los canales, por cierto, no el robo de ahora, y terminaba siempre con un comentario, ya sea de política, de religión, siempre con respeto, pero era un tipo culto, un tipo que podía hablar de otra cosa. Porque siempre dicen, no, los periodistas deportivos hablan solo de deporte, y eso, solo de fútbol, no saben nada más. Y muchas veces tienen razón. Julio Martínez no, sabía de todo. Y muy, muy recordado su discurso en una de las primeras teletones. Y también por lo que representaba. Un tipo transversal. Un tipo que nunca tuvo miedo a decir de qué equipo era, que era Unión Española. Que fue capaz de criticar a los dirigentes de Unión que querían vender Santa Laura hasta los últimos años de su vida. Hasta los últimos años que ejerció. Eso, sin duda que enseñó. Y tercero está Bombalet. Ahí cada uno lo hace en el orden que quiera. Quizá a alguien le falta otro. Pero para mí esos son los 3 primeros. El orden usted lo elige. Para mí ahí está Bombalet. Porque Bombalet entró en un medio donde era muy plano, donde había mucha mediocridad. Cuando Chile perdió 1-0 ante Brasil o Argentina, decían, bueno, no fue un mal resultado. ¿Cómo no va a ser un mal resultado si perdiste, huevón? Perdiste. Y yo crecí con eso. Y muchos de esos tipos después tenías que tenerlos de compañeros.
Cambiaron con el tiempo, sí, se fueron dando cuenta que no era el camino ese. No, po. Hasta un empate es malo. Hasta un empate es malo. Es que el empate fue en Uruguay. Ya está bien, pero tú tienes que ir a ganar a todos lados. Somos la única de las pocas selecciones de Sudamérica que no ha ganado ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Uruguay. Nunca, ni un amistoso. Entonces de repente perdíamos 1-0. Oye, no fue un mal partido. No, basta. Entonces llega este tipo y dice, no. Yo recuerdo la previa al partido con Italia en Francia 98, hicieron una encuesta y él la recuerda, en la tercera. Político, empresario, sacerdote, porque ese tiempo los pescaban, y miles más, todos decían, perdemos, y en una de esas empatamos. Y la única persona que dijo que teníamos capacidad para ganarle a los italianos fue Eduardo Dombalé con la pizarra, con las fichas, demostrando cómo había que presionar, por qué lado, porque los italianos son los italianos, sin duda, valga la redundancia, pero tenían puntos débiles, obvio, tenían puntos débiles, y Chile empató a 2, y debió ganar 2-1 si no cobraban ese penal, que en ese tiempo no deberían haber cobrado. Lucien Bochardó, el nigerino, que le robó, y después, años después, reconoció que se había equivocado. O lo ayudaron a equivocarse, o le ofrecieron una casa, un auto, qué sé yo. Pero la cosa es que se equivocó, no inconscientemente. Entonces, viene alguien que cambia el paradigma, que dice que todo es posible, que le podemos ganar a Brasil, que le podemos ganar a Italia, que tenemos que creernos el cuento, que eso. Entonces, todas esas frases, esos comentarios se terminan perpetuando en un libro, que fue el primer libro que hice. Y encontraba que era notable que la gente entendiera qué significaba él. Y por eso tan trascendente. Muchos después, claro, algunos dicen, no, que como que marcan distancia con él. Da lo mismo, será por envidia. Pero que él es uno de los comunicadores más importantes en la historia de Chile. Y uno de los 3, si no el comunicador chileno más importante, deportivo digo, de la historia de nuestro país, es por algo. Es porque marcó un antes y un después. Él marcó un antes y un después. La gente empezó a entender que era distinto, que podíamos creer que algo podía ser mejor, que había que prepararse, que había que alimentarse mejor. Porque los uruguayos se alimentan mejor. Acá, una alimentación pésima. Es que la situación económica de la gente es mala. Sí, puede ser, sin duda. Ese es otro tema. Pero en las escuelas de fútbol, en las inferiores, ahí sí tienen que alimentar bien a las personas. Tienen que tener profesionales de todas las áreas. Nutricionistas, psicólogos. ¿Los tienen? No sabemos. Y ahí caemos en el otro tema de en qué está nuestro fútbol. Las canchas, un asco. Y las de profesionales. Imagínense las de juveniles. ¿Tienen ropa? No sé. Pelotas pinchadas, parece. Alguna vez tuve la oportunidad de hablar con Joaquín Montesinos en temporadas anteriores del podcast de Pelotazo al Vacío y me decía que comían pan con jamón. Ese es el desayuno en los jugadores en La Serena, por ejemplo. Canchas de tierra. Zanahoria Pérez, en otra entrevista del podcast, me reconoció que cuando estaba en Everton jugaban a la salida en los estacionamientos, en cancha de tierra. Esas eran las divisiones inferiores de Everton. O quizás son todavía, no tengo idea. Entonces, ¿cómo quieren sacar un jugador de alto nivel? Bueno, muy difícil. Muy difícil porque está a puro prendiendo velas nomás, pues, esperando que hay un rajazo y salga un weón. Y no, pues, tenemos que propiciar que salga. ¿Estamos interesados? Parece que no. Bueno, hubo alguien que en su momento estaba interesado que marcáramos una diferencia. Y hubo gente que se convenció de su mensaje y que siente que es muy importante. Así que pasan los años, pero hay quienes no nos olvidamos del aporte que hizo Eduardo Dombalé en los medios de comunicación y en la vida de mucha gente. Yo creo que en el estudiar periodismo y hacer lo que hago, está en parte ser motivado por él. Ver sus programas cuando era chico y sentir de que uno tiene que luchar por sus sueños. Tiene que luchar por sus sueños. Nadie te puede decir que no puedes. Nadie. Y si estás bajoneado, bueno, respira profundo, levántate y sigue. Esos eran los mensajes. Mensajes casi que eran de autoayuda. Por eso mucha gente que estaba mal lo termina escuchando a él porque sentía que le da un mensaje alentador. Eso se necesita. Y hoy día, ¿quién da un mensaje alentador? Y ni siquiera hablo del periodismo deportivo. En la vida, en Chile, ¿quién da un mensaje alentador? Nadie. Nadie, porque en su momento lo único que daba mensaje alentador era la iglesia. Y hoy día están fondeadísimos. Sabemos por qué. Así que el recuerdo, y buen recuerdo, a Julio Martínez, a Sergio Livingston y Eduardo Dombalé. 3 personas que marcaron historia en los medios de comunicación en Chile y que marcaron la vida de muchas personas. Así termina un nuevo capítulo de Pelotazo al Vacío.